Hola chicos, espero se encuentren bien al junto de toda su familia. Reciban un fuerte abrazo de su profesora Teresa Matos. Recuerden mantener siempre el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y lavarse las manos siempre con jabón. También colaborar con su familia para que hagan lo mismo que ustedes. Me imagino que en el día de hoy tendrán mucha curiosidad por saber de qué vamos a hablar. En el día de hoy vamos a hablar de la planificación financiera parte 2. Pero antes, es importante recordar lo aprendido en el día de ayer con la profesora Rubí Lorenzo. ¿Alguien recuerda qué es la planificación financiera? La planificación financiera es un proceso de elaboración de un plan integral para organizar de manera detallada lo que necesitas para alcanzar los objetivos a nivel de finanzas. Para continuar con el tema que nos corresponde hoy, o la parte que nos corresponde hoy, es importante que nosotros nos planteemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto gasta mi familia al mes? Estas preguntas son importantes hacértelas, pero me imagino que tú tendrás la inquietud de decir, ¿en qué puede colaborar este tema con mi creación de proyecto de guía turística? Pues te diré. Para irte de vacaciones, recuerda, en la clase anterior con la profesora Rubí, ustedes tuvieron que preparar un presupuesto en el cual incluía lo que eran los gastos de combustible en el caso de tener vehículos, también el pago del peaje, la compra de las ropas de baño y alguna otra eventualidad que se pueda presentar. Entonces, ¿por qué es importante o qué relación tiene esto con lo que hemos mencionado? Es importante porque para la familia irse de vacaciones debe planear desde principio de año, no a mediados ni al final, para poder tener los recursos que necesita. Entonces, si nosotros verificamos en el cuadernillo, en el proyecto 1, en alguna de las actividades, es necesario que para crear tu proyecto de guía turístico necesites recursos. Para ello, yo te voy a dar algunas estrategias de cómo ir logrando lo que tú necesitarás para ello. Vamos a ver, primero, es importante definir algunos términos que ustedes ya han escuchado de la clase anterior. Han escuchado mucho hablar de finanzas, pero ¿qué son las finanzas? Las finanzas son el conjunto de actividades que están relacionadas con el dinero. Pero hay un término también que es importante que nosotros todos lo tomemos en cuenta, y es la educación financiera. Y tú dirás, ¿la educación financiera para qué? La educación financiera consiste en el buen uso que se hace del dinero. Y sé que en esta parte te ha llamado la atención el término buen uso. ¿Por qué es necesario usar bien el dinero? Bueno, porque así como lo podemos usar de manera positiva, también lo podemos hacer de manera inapropiada. Ahora nosotros vamos a mencionar dos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a mencionar
vamos a suponer que tenemos X, le vamos a familia alimentos. Entre otros. Entonces, en esta familia tenemos otro ejemplo, que sería, imaginemos una historia, una señora llamada Antonia, su esposo Pedro y su hijo Antonio. Van a una tienda y como van a esa tienda, el chico se fija que hay un 50% de descuento en los zapatos que él quería. Entonces, va donde su mamá y le dice, mira mami, esos eran los zapatos que yo quería. Y su madre le dice, mi hijo, pero tú tienes varios pares de zapatos en casa y no lo necesitas. Pero a su madre también le resulta atractivo y decide comprárselo. Va donde su esposo en la tienda, que anda por ahí caminando, mirando también, y decide, lo convence y deciden comprarle los tenis. ¿Te parece que esa actitud es una actitud adecuada? Pues no. Hay una situación y es con los gastos que son innecesarios. La familia Y viene representando lo que es la familia que hace gastos innecesarios. Por ejemplo, cuando vas a un lugar y ves una oferta, te llama la atención y dices, uy, está muy bien de precio. Y entonces te enfocas en eso y va y compra. Que se dedican siempre, todos los años, tienen que estar cambiando electrodomésticos, tienen que cambiar teléfonos y demás. Esos son gastos que no son indispensables. Y algo muy importante también es el que no lo tomamos mucho en cuenta, pero es muy frecuente en nuestro país. Es el dejar, por ejemplo, las luces encendidas en la casa. Estoy en la habitación, tengo que salir a la sala, hacer la tarea, y bueno, dejo el teléfono, dejo todo ahí encendido, y me voy. Pero luego de la sala decido moverme, me voy a la cocina, y cuando me voy a la cocina dejo también la luz de la sala encendida. Después decido salir al balcón, y así vamos dejando todas las luces en la casa. Eso va facturando, y eso es un gasto también innecesario. Otro gasto innecesario también es el consumo irracional que hacemos del agua. Gastamos mucha agua y eso, aunque en algunos lugares no se mide o no la pagan el agua, pero realmente eso también es un gasto innecesario. Supongo que a la pregunta anterior en la que te pregunté que quiénes son responsables de las finanzas en casa, imagino que tú habrás dicho que tus... Pues quiero decirte que no es así. No son tus padres solamente los responsables de la finanza en casa. Todos son responsables de la finanza, incluyéndote a ti. Tú me preguntarás, ¿de qué manera yo puedo colaborar con las finanzas en mi familia? Bueno, si tus padres te compran una ropa y tú no la cuidas, tus padres tendrán que volverte a comprar nuevamente ropa. Si te compran los útiles escolares y tampoco lo cuidas, entonces tendrán que volverte a comprar
útiles escolares. A veces tienes un hermano que está un curso antes que tú y puede usar tus libros, pero si lo dañas, tus padres tendrán que comprar para el próximo año nuevamente libros. Y ese dinero que tus padres están gastando lo pueden ir guardando para las vacaciones que pueden planear durante todo el año para ir finalmente. Pero si tienen que gastar el dinero, entonces ya eso será un problema para tus padres. Según la Estadística Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Dominicanos, en el censo del 2018, publicado por el Banco Central de la República, establece o registra que el gasto promedio de las familias dominicanas el ingreso es de 41.167 pesos. Y esto equivale a $765 mensuales. Eso sería los gastos promedio el ingreso promedio de un dominicano. Pero tenemos una parte, y es la que representa el 20%, que sería la parte más vulnerable, o las personas más pobres. Ellos tienen un ingreso de 11.433 pesos mensuales, pero tienen unos gastos de 14.820, según esas estadísticas. Entonces, tienen un exceso por encima de 3.378 pesos al mes. Si ustedes calculan esa cantidad, 3.378, lo calculan por 12, que serían los meses del año, eso le va a dar una suma de 40.644 pesos. Imagínense una familia pobre que todos los años tenga una deuda de 40.644 pesos. ¿De qué manera va a poder pagar con el sueldo que tiene? También esa estadística que se hizo establece que la mayoría de los ingresos de los dominicanos son de un 77.4%, dependen de su trabajo, del empleo que tienen. Eso es algo muy bueno, según esa estadística. Dependen de su empleo. Pero también tenemos que el 20% de los ingresos que tienen que ver con transferencias. Me refiero en esta parte a las remesas. Imagino que te preguntará qué son las remesas. Las remesas es el dinero que envían nuestras familias que trabajan en el exterior a nuestro país. Entonces, esto representa el 20%. Pero el 20% no está representado simplemente por las remesas, sino que está representado también por las pensiones, el pago de pensiones del gobierno, los programas que tiene el gobierno de ayuda, y tenemos un 2.7% que ese ingreso depende de las rentas o de las propiedades que se tienen. Esos son, según las estadísticas del 2018 que ya les mencioné. La mayoría de los gastos de un dominicano tiene que ver primero con la comida y tiene que ver con las bebidas no alcohólicas, según el estudio realizado. Luego le siguen los gastos de transporte, porque tenemos que ir al trabajo, tenemos que estar moviéndonos constantemente, y entonces eso incrementa mucho los gastos. No todos tenemos la oportunidad de tener vehículo para manejarlo. Y una tercera parte de los gastos, o en la que consisten los gastos de un dominicano, está relacionado
con los servicios, el pago de la luz, del agua, el cable, el internet y también la compra de combustible, la gente que sí tienen vehículo. Entonces, hay una parte que está relacionada con el 11.1% y esa parte está dedicada a los hoteles y a los restaurantes. Eso es bueno mirarlo porque si bien es cierto que es bueno que salgamos en familia, nos vayamos de paseo, tenemos que ser medidos también con eso. Hay personas que van a comen fuera de la calle y esos gastos se multiplican. Entonces, en la medida de nuestra posibilidad, si no fuera necesario, es bueno que nosotros preparemos nuestros alimentos en casa y si es posible llevarlo a nuestro trabajo, que también es una manera de nosotros poder cuidar nuestra salud. Y hay un 2.4% que está relacionado con lo que son las sustancias estupefacientes. Y me refiero a, por ejemplo, los cigarros, alguna gente que les gusta el alcohol y esas cosas, pues ese porcentaje está dedicado para ello. Tenemos muchas maneras de ahorrar. Y tú me dirás, yo no puedo ahorrar porque yo no trabajo. No solamente se ahorra cuando se guarda dinero. ¿De qué otra manera tú crees que podemos ahorrar? Bueno, ahorramos cuando, como le decía anteriormente, cuando nosotros cuidamos nuestros útiles. Cuando no hacemos que nuestros padres tengan que volver a comprar lo que ya nos compraron y que nos puede durar mucho tiempo. Ahorramos cuando vamos al supermercado y no obligamos a nuestros padres a que nos compren cosas solamente por capricho, porque sí, porque no hay necesidad para ello. Ahorramos cuando apagamos la luz, las luces en la casa. Ahorramos también cuando cerramos la llave, que no dejamos que el agua se derrame y se multiplique, de esa manera también se incrementan los gastos. Y es muy importante que nosotros tomemos todas esas medidas en cuenta, porque a veces nos falta educación financiera. Si nosotros queremos hacer un plan, por ejemplo, me gustaría saber un listado o que me pudieras mencionar tú desde casa, que puedas escribir con tu socio de aprendizaje. Me gustaría que ustedes se sentaran y analizaran y escribieran, añadieran a la lista que ya yo he mencionado de gastos innecesarios, todas aquellas cosas que no nos hacen falta y que las hacemos con mucha frecuencia. Se han hecho ya tanto una cultura en nosotros que ya ni siquiera cuenta nos damos, nos sale de manera muy espontánea. Entonces, en tu casa, ahora, escribe todas aquellas cosas que tú no necesitas, que no necesita la familia y que pudieran mejorar. Me gustaría también que te sentaras con tu socio de aprendizaje y que hicieras un plan. ¿Un plan para qué? Decíamos anteriormente, por la clase pasada, que la planificación financiera tiene que ver con un proceso, o sea, es algo que lleva tiempo, un proceso de elaboración. De manera que para lograr la planificación, una buena planificación financiera, es necesario que elabores un plan. Tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Y para lograr lo que quieres hacer, tendrás que hacer algo, valga la redundancia. Si te quieres ir de vacaciones o si te quieres ir de viaje fuera del país, que puede ser también, entonces tú tendrás unas actividades que tendrás que hacer. Tendrás que estar dispuesto a abstenerte de algunas cosas en la casa, de algunos lujos. Tendrás que colaborar con tu familia, con tus padres, para que ellos puedan juntar ese dinero. Otra cosa que puedes hacer, o que tú pudieras hacer, es tomar del dinero que, por ejemplo, llega la abuela a la casa
sabe que las abuelas son muy buenas. Siempre nos dan dinero. Cuando llega el tío o la tía, también nos regalan dinero. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Cogemos todo ese dinero y lo gastamos. Vamos y compramos golosinas, compramos cosas que tampoco nos hacen mucho bien a la salud. Pero yo te puedo dar una idea. Si tu abuela te regala 500 pesos, puedes gastar 200, 300 y puedes guardar los 200. O puedes guardar aunque sea 100. Si a final de año, cuando tú abras tu alcancía, te vas a dar cuenta que aunque fuiste guardando de a poquito, a medida que te fueron dando, no importa desde 50, un peso, luego ves al final que pudiste juntar una cantidad inmensa de dinero. Y eso, aunque a lo mejor no sea tantísimo, pero podrá ayudar para comprar algunas cosas si te vas de viaje, para ayudar con el pasaje, para darle a tus padres para que te compren algo y así tus padres no tienen que sacar de su bolsillo. En el día de hoy nosotros hemos hablado de lo que es la planificación financiera. Hemos aprendido que debemos cuidarnos de hacer los gastos necesarios y que los gastos innecesarios debemos evitarlo. Atención niños, mañana va a haber una plática para ustedes después de clases sobre educación financiera aquí en la escuela. Avisen en sus casas que la salida será un poco más tarde y que los papás que quieran escuchar la plática serán bienvenidos porque la información nos va a servir a todos. ¿Alguna duda? Yo les voy a decir a todos en mi casa. Muy bien, Irma, es importante. Nos vemos mañana. Gracias a todos por estar aquí. Les presento al licenciado Justo, quien hablará de un tema que se llama educación financiera y que tiene que ver con nuestro dinero y con muchas de las cosas que tenemos y también que nos rodean. Buenas tardes a todos. Pregunto, ¿para qué se usa el dinero? Para comprar. Cierto, el dinero se utiliza para adquirir cosas, ya sea para nosotros, para nuestra familia o para todos en nuestra comunidad. Estas cosas pueden ser tanto un objeto como ropa o comida y también un servicio como el o del agua. Cada uno tiene diferente que pagamos precisamente con dinero. Por eso, la educación financiera consiste en enseñar o aprender el buen uso del dinero principalmente, pero también nos enseña a ser cuidadosos con otros recursos que tenemos y que utilizamos. No entiendo bien qué quiere decir. Me refiero a que la educación financiera nos da la oportunidad de desarrollar habilidades básicas para hacer un mejor uso de los recursos que tenemos. O sea, del dinero que recibimos, de lo que gastamos, de lo que ahorramos o vamos a ahorrar, de algún préstamo, de lo que usamos como nuestra ropa, útiles, del cuidado del agua y más. Para ello, debemos de estar muy bien informados. A todo esto, también se le puede conocer con el nombre de finanzas personales. De hecho, es un asunto muy importante porque todos los días usamos las finanzas, hasta ustedes los niños. Cuando van a la tienda y pagan lo que han elegido comprar, o cuando cuidan su uniforme, sus útiles o sus juguetes. ¡Oh! Entonces, ¿las finanzas son el dinero? Justo eso, pero recuerden que también hay otras cosas que usamos y de igual forma son parte de las finanzas. Por eso la educación financiera contribuye al bienestar familiar, porque aprendemos a cuidar y a hacer un mejor uso de nuestros recursos, incluido el dinero. Hacer esto nos hace sentir tranquilos, así que es elemental que los niños sean cuidadosos de sus cosas y planeen cómo usar su dinero y cómo administrarlo cuidadosamente desde ahora. A medida que crezcan, podrán continuar con esta práctica en los diferentes niveles educativos, en el mundo laboral y familia. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, administremos nuestro dinero, tengamos metas y vivamos mejor. ¿Quién se compromete a cuidar su dinero, sus útiles, su ropa, sus juguetes, el agua, la luz, etcétera? Hemos visto un video que es importante tomar en cuenta para aprender y educarnos y poner en nuestra agenda eso que hemos aprendido.
Es importante también que estos conocimientos que hemos adquirido en el día de hoy podamos ponerlo en práctica haciendo uso de las actividades planteadas en su cuadernillo. Recuerda que ahorrar no solamente es guardar dinero, sino que también consiste en dejar de hacer cosas que no son necesarias para la familia. Nos vemos en una próxima entrega.